guardar en un frasquito tus besos para siempre probarte. ¿Cómo le hago capturar este momento para nunca olvidarte? Bienvenidos a la revista Unifrance. Hoy tenemos una entrevista muy importante. Me encuentro con mi compañero Pablo. Le vamos a hacer una entrevista a la doctora Nicole Avendaño. Vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina, el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? La obesidad, Sí. sí. Sea muy bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y bueno, ya adentrándonos en lo que es la entrevista, ¿qué es la resistencia a la insulina? Bueno, miren, la resistencia a la insulina es una condición en la cual las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Pero bueno, aquí la pregunta, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas. Imagínense que la célula tiene una chapa, es como una puerta. Entonces la insulina es la llave que abre esa puerta y permite que el azúcar, todo lo que metabolizamos, ingrese a la célula y produzca lo que es la energía. Entonces, en la resistencia a la insulina es como si tuvieras dos puertas, pero un manojo de 100 llaves. No entran las llaves y no abren adecuadamente esta puerta. Es como una barrera que... No como una barrera, sino que el cuerpo como tal manda la señal de que la insulina que tienes no es la adecuada o no está en la cantidad suficiente para que responda. Entonces da la señal de que produzcas más insulina. Entonces el cuerpo produce más insulina, sin embargo el problema no es que no tienes insulina, es que esta insulina no abre adecuadamente la puerta para que tú metabolices todo el azúcar, los carbohidratos que todos los días nosotros ingerimos. ¿Por qué la resistencia a la insulina está relacionada con el sobrepeso? Bueno, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para que nosotros lleguemos a desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades crónicas más graves como ser la diabetes, la hipertensión. Lo que pasa en el sobrepeso y la obesidad es que va a haber una acumulación de la grasa en el abdomen y a nivel visceral, o sea, entre los órganos del abdomen. Esta acumulación de tejido graso produce sustancias inflamatorias. Entonces, el cuerpo, al estar inflamado, lo diremos, va a empezar a producir más hormona, que es la insulina, y por ende ya entramos a un periodo de resistencia a la insulina. Por eso tiene una relación. Si somos personas sedentarias, con muy malos hábitos alimenticios, tenemos más factores de riesgo para llegar a una resistencia o a una diabetes. Entonces es mucho más peligroso para una persona que tiene obesidad que para una persona que está en su peso, ¿verdad? Sí, correcto. En ambos es peligroso, sin embargo tenemos más predisposición en una persona que está con sobrepeso u obesidad. Creo que sí. Y licenciada, me quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina y la diabetes? Bueno, la resistencia a la insulina, como ya les había comentado, no funciona adecuadamente esta chapa para abrir la puerta, ¿no ve? En la diabetes nosotros tenemos distintos tipos de diabetes. Tenemos tipo 1, tipo 2, 3 y varias más que los atormentaría, pero lo que pasa básicamente en la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Es los niños que nacen con diabetes, tal cual. Su cuerpo no produce insulina. En la tipo 2, el paciente, ya sea por factores externos del ambiente, como ser la mala alimentación, el sedentarismo, la falta de un régimen tal cual en su calidad de vida, el paciente llega a producir menos insulina o insulina de menos calidad, lo cual permite que el cuerpo se sobresature del azúcar. Y bueno, esto sería la energía, ¿no? Porque nosotros todo lo que consumen, por ejemplo, no sé, comen un ají de fideo. Ese fideo, la papa, todo lo que tiene se va a volver carbohidratos. Y estos carbohidratos son los que nos dan energía. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes que tienen diabetes? El cuerpo está tan sobresaturado que no tiene cómo procesar y ingerir, lo diremos, esta energía. Entonces seguimos almacenando y puede llegar a consecuencias mucho más graves. ¿Y cuáles son los factores que provocan más lo de la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina se ha relacionado mucho con lo que es el síndrome del ovario poliquístico.
generalmente en las mujeres. Por ejemplo, mujeres que tienen sobrepeso u obesidad y tienen síndrome de ovario poliquístico necesitan que se trate su resistencia a la insulina, porque es como un bucle. Si nosotros no resolvemos la resistencia a la insulina o no la tratamos, es muy difícil que esta paciente llegue a resolver su caso de ovario poliquístico o llegue a bajar de peso. Entonces es un bucle. Y también, bueno, lo que decíamos, el sedentarismo, la mala calidad en la alimentación. La alimentación es el pilar fundamental para que nosotros mantengamos un buen estado de salud. Entonces, lastimosamente nuestra población está muy acostumbrada a consumir más carbohidratos y menos proteínas, menos vegetales, menos frutas. ¿Y por qué es, digamos que, bueno, acá en la ciudad no logramos alimentarnos bien? ¿Cuál es la razón por la que no estamos acostumbrados a alimentarnos de la manera correcta? Creo que sería más una costumbre. Lastimosamente nosotros preferimos alimentarnos de carbohidratos como la papa, el chuño. Si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes van a comer, no sé, ¿cómo se llama? Chicharrón de cerdo. Van a comer chicharrón de cerdo y les van a dar una montaña de mote, papa y chuño. Entonces ustedes ya tienen ahí en ese plato 3 carbohidratos y una proteína, que no está mal comer el cerdo, está bien, necesitamos proteína para el músculo, pero tenemos una proteína y 3 carbohidratos. Y la pregunta es, ¿y dónde está lo verde? ¿Dónde está la ensalada? Las ensaladas es muy importante. De acuerdo a la división del plato saludable, la mitad del plato debería ser ensaladas, ya sea crudas o hervidas. La cuarta parte, carbohidratos, es decir, una papa, chuño, camote, mote, lo que quieran. Y la otra cuarta parte debería ser una proteína, por ejemplo, pechuga de pollo, atún, no sé, carne de res, pero la distribución del plato hace mucho para que tú puedas procesar esta energía durante todo el día. Y dicen, ahorita te paso, ¿vale? ¿En dónde se nota más estos riesgos? ¿En los hombres o en las mujeres? Uy, en ambos por igual. Sin embargo, las mujeres tendemos mucho a relacionarlo con la parte estética. Entonces siempre estamos bajo la parte estética de que no, he subido un kilo, no, se me ve más cachetona. Entonces, lastimosamente, la obesidad, el sobrepeso, no es una enfermedad estética, es una enfermedad metabólica. Y en lo que más se tiene que enfocar el profesional médico, nutricionista y el mismo paciente tiene que entender es de que no estás bajando de peso para verte bonito, estéticamente bien. No, estás bajando por tu salud metabólica, para que a futuro tú no tengas problemas o más consecuencias de lo que no estás cuidando en este momento. Ahora sí, vale. ¿Qué consecuencias pueden tener la resistencia a la insulina si no se trata a tiempo? Bueno, la resistencia a la insulina es como un paso antes de la diabetes. Entonces, si nosotros continuamos con resistencia a la insulina durante un periodo prolongado de tiempo, puede llegar un momento en el cual hagan un debut diabético. Una persona puede vivir 10, 15 años con resistencia a la insulina, no hay problema, pero va a llegar un punto en el cual el cuerpo ya va a estar sobresaturado y va a presentar su debut diabético. Entonces es un paso antes de que nosotros ya tengamos una enfermedad crónica, porque la diabetes no tiene cura, solo tiene tratamiento y control. ¿Y es posible, no sé cómo decirlo, tal vez revertir si tienes la resistencia a la insulina? Claro que sí, se puede revertir y se puede controlar. Todo depende de un buen régimen alimenticio y también en algunos casos se requiere el apoyo con medicamentos. O sea, necesitamos fármacos para ayudarnos a controlar esta resistencia a la insulina. Y, doctora, ya digamos, nosotros como personas, ¿podemos llegar a tener algunos síntomas, digamos, para poder decir que ya tenemos que acudir a un profesional? Sí, por supuesto, muy buena pregunta, la verdad, Pablo. Los síntomas más frecuentes, signos lo llamaremos. La acantosis nigricans, que lo llamamos los médicos, es cuando el cuello empieza a tener franjas oscurecidas, como negritas. También los codos, se les oscurece más la zona de las axilas a las mujeres, por ejemplo. En algunos casos ya desarrollan lo llamaremos coloquialmente verrugas en el cuello. Entonces el paciente ya está notando estos cambios estéticos. Y además también ya síntomas como tal, el paciente tiene sueño después de comer, tú comes algo y ya estás súper cansado. Tienes esos antojos de querer algo dulce. Te sientes más agotado, puedes haber dormido muy bien, pero sin embargo comes algo y ya estás que quieres dormir, una siestita como le dicen. Claro. Entonces esos ya serían síntomas para que uno diga, no, algo está pasando, tendría que hacerme mi chequeo y ver cómo está mi nivel de glicemia y muchos valores más que nosotros interpretamos.
¿Y la genética influye en esto? Sí, también. Hay algunos artículos que mencionan que, por ejemplo, recién nacidos que la madre, por ejemplo, se ha embarazado 2 veces y tú eres el producto del segundo embarazo. Y en el primer embarazo la mamá ha estado súper sana, tranquila. Pero los kilos que ha subido la mamá durante el primer embarazo, para embarazarse la segunda vez, no lo ha bajado, ha tenido una mala dieta, ha estado sedentaria. Entonces el útero, vamos a decir, es como una casa formadora. Entonces todo lo que nosotros pasamos a nuestro bebé durante la gestación, nuestro bebé no lo va a replicar inmediatamente al nacimiento, pero sí durante su desarrollo y crecimiento, y más que todo ya cuando llegan a una época de la adolescencia y juventud, que es que generalmente ya empiezan a presentar estos signos y estos síntomas. Claro que sí. Y licenciada, ya yéndonos, por ejemplo, yo quisiera hablarles sobre lo que es la obesidad. ¿Cómo podríamos combatir lo que es la obesidad, los jóvenes más que todo? Bueno, la obesidad como tal, nosotros diríamos que es un índice de masa corporal que sacamos por encima de 30. Sin embargo, actualmente nosotros tenemos que considerar que no es lo mismo una persona que pesa 100 kilos de grasa a una persona que pesa 100 kilos de músculo. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes estamos muy acostumbrados al sedentarismo, lastimosamente. Tomamos movilidad para 2 cuadras. Realizamos muy poca actividad física y nuestra alimentación por el tiempo también se ve muy desbalanceada. Nosotros consumimos más comida frita, lo diríamos rápida. En lugar de consumir alimentos procesados, deberíamos empezar a poner primero alimentos saludables. Comer saludable no significa comer como conejo, para empezar. Comer saludable significa tener una buena distribución de tus alimentos y respetar tus horarios de comida. Es difícil, pero lo ideal sería evitar ayunos prolongados, porque no a todos, eso como dato, se ha puesto muy de moda, no sé si han escuchado el ayuno intermitente. Claro. Entonces, no es para todos el ayuno intermitente. Porque personas que tienen resistencia a la insulina, tú le das ayuno intermitente y es como que el cuerpo va a decir, no sé cuándo me va a volver a alimentar. Mejor guardo toda esta energía hasta que me vuelva a alimentar. Entonces es importante tener un buen régimen alimenticio y una buena distribución de estos alimentos. Pero bueno, muchas gracias, licenciada Nicole, un gusto tenerla con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos con más. Y ya llegas 1 minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes!
Audífono. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu segundo día y ya llegas 1 minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Yo sí pude. Y así retornamos de la pausa. Soy Sara Sevilla, me presento y también les presento a los invitados con los cuales nos encontramos el día de hoy. Es Jimena Magalia Paza, Edwin Calizaya Mamani, Danitza Monson Moyo, quienes son socializadores, expositores. En esta ocasión nos trajeron el tema de la socialización de elección de autoridades departamentales y regionales municipales del 2026. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes al público en general, a toda la comunidad universitaria que nos está viendo a esta hora. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos técnicos socializadores del TETAPAS y estamos aquí para informar a todo nuestro público adolescente y jóvenes universitarios que nos están siguiendo. Claro que sí. Vamos a comenzar dando pie al tema con la pregunta: ¿desde cuándo existe el tema de la gobernación y prefecturas, como eran antes llamadas antiguamente? Estos términos no lo conocemos mucho los jóvenes. Muy buenas tardes, Unifrance, toda la comunidad universitaria. Sí, lo que se tiene que saber en principio es por historia desde cuándo se llama gobernación, y estas elecciones del 2026, ¿qué número de gobernador estaríamos eligiendo, verdad? En este caso, el número de gobernador que estaríamos eligiendo sería el número 4. ¿Por qué? Por historia. Desde 1825, ya cuando es fundado Bolivia por Bolívar, el segundo presidente, que es Antonio José de Sucre, en 1826, instaura, ¿no? Y dice: tenemos que tener parte ejecutiva en cada departamento. Y es así que es elegido a dedo, ¿no? Como se podría decir, ¿no? Por el presidente, ¿ya? Por el presidente. Él decía y él designaba a personas que iban a hacer la parte ejecutiva directamente. Pero eso sí, el 2006, el 2005, 2006 ya tenemos un cambio, ¿no? Uh-huh. Y se lucha por elegir a nuestro representante, y en este caso se elige ya en las urnas, ¿no? A nuestro prefecto. El primer prefecto elegido por toda la ciudadanía es pues José Luis Paredes, ¿no? Que sigue, que ha vuelto, creo, al país, ¿verdad? Bueno, y del 2010
el 2010, ya hacen la Asamblea Plurinacional de Bolivia, lo que hacen es directamente instaurar en las urnas que vamos a elegir a un gobernador. Y el primer gobernador ahí sería César Cocarico, el segundo sería Félix Pazzi y el tercero vendría a ser actualmente que está Santos Quispe, ¿verdad? Eso podría ser un pequeño resumen de todo el proceso de prefecto, primero que era seleccionado por el presidente, luego vendría a ser que nosotros hemos elegido un solo prefecto y ahora estamos eligiendo el cuarto gobernador en las elecciones subnacionales 2026. Muchas gracias. Tuviera otra pregunta. Para que el ciudadano no se confunda frente a la urna, ¿podrían explicarnos cómo van a ser las papeletas este 2026? ¿Cuántas va a recibir cada persona en La Paz? ¿Y cómo se debe marcar para que su voto sea válido tanto para el gobernador como para el alcalde? Ya. Buenas tardes. Sí, en estas elecciones una de las características también que vamos a tener es que vamos a recibir como ciudadanos 2 papeletas, una papeleta departamental y una papeleta municipal. Ambas papeletas van a estar también diferenciadas de distintos colores. Como va a mostrar acá, la papeleta departamental va a estar, es de color gris y esta va a tener 3 franjas, lo que es la primera franja donde se va a elegir una gobernadora o gobernador, la segunda franja lo que se va a elegir asambleístas por territorio y la tercera franja que se va a elegir asambleístas por población. Esa es la primera papeleta que se les va a entregar. La segunda papeleta, que va a estar diferenciada igual de color café, se va a elegir y se va a marcar 2 veces. En la primera franja se va a elegir lo que son alcaldes o alcaldesas y en la segunda franja lo que son concejalas o concejales. Entonces sabemos ya tenemos conocimiento, ¿no? Que se va a recibir 2 papeletas, así también va a haber 2 ánforas también en cada mesa, ¿no? Que igual van a estar diferenciadas por el mismo color de distintivo, una departamental y una municipal. Claro que sí. Y hablando de este tema, ¿cuáles serían los hitos más importantes previos a la votación? Bueno, los hitos más importantes es que tengamos una participación muy amplia dentro de lo que son estas elecciones subnacionales 2026. Los hitos son que los jóvenes deben tener en cuenta que tienen que participar en estas elecciones debido a que ellos también forman parte de este proceso. Ellos pueden ver el tema de lo que son sus zonas vecinales, que tener conocimiento de lo que son los proyectos, los planes que tiene cada gobierno que está presentando, en este caso las alianzas políticas, lo pueden descargar directamente de la página del órgano electoral plurinacional, donde están cargados todo lo que son los planes de cada agrupación, organización política, teniendo en cuenta de que los jóvenes son parte de este proceso. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que estar informada, tiene que estar correctamente informada y tiene que hacer la valoración de un buen voto para que esto pueda llegar a sus barrios, zonas, porque el alcalde se encarga de eso, ¿no? De poder velar, pues, de acuerdo con sus consejos, cada barrio, cada zona y llegar a distintos municipios también. Quiero hacer una pregunta en honor a las personas que también no saben del tema, pero ¿qué diferencia entre las cosas que hace un gobernador y un alcalde? ¿Cuáles son sus funciones? Ya, el gobernador más que todo es el que es la máxima autoridad del departamento en este caso. Son las personas que administran los recursos de lo que son el departamento de La Paz. Lo que puede ser hospitales de tercer nivel, desarrollo productivo y demás. Y en el caso de los alcaldes administran lo que es el gobierno municipal. ¿Ya? Se encargan de los servicios y obras que tiene el municipio, que puede ser calles, parques, mercados. Esa es un poco la diferencia que hay entre los dos, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué impacto tiene estas, elecciones subnacionales para los jóvenes? Es importante saber que prácticamente los jóvenes hoy en día manejan las redes sociales, ¿ya? Y es importante que cada joven se informe que la agrupación que se está presentando, cuál es su plan de proyecto, cuáles son las obras que están prometiendo, porque en el Alto
prometen bastantes obras, son 18 candidatos. Aquí en La Paz de igual forma son varios candidatos y están ofreciendo obras que van a realizar. Entonces, el plan de gobierno es importante que ellos averigüen. Ya lo dijo Danitza, que está en la página oficial del órgano electoral plurinacional, porque ahí está el plan de proyecto de cada agrupación ciudadana. Ahora, como lo decía también Dani, es muy importante que tu voto sea informado. Que no vayan a las urnas por votar, ¿no? Ya este me cae, este también se ve simpático y este también, ¿no? Que sea un voto informado. ¿Cuál es el plan de gobierno que tiene, por ejemplo, en las departamentales y también asimismo en las municipales? Muchas gracias. Tal vez también nos podrían iluminar diciéndonos cuál es el proceso que tenemos que llevar los que recién están empezando a votar en las urnas y también una recomendación que se les podría hacer a nuestros jóvenes que recién están empezando. Ya, el procedimiento de votación, más que todo el día de la jornada electoral, ¿qué es el primero lo que tenemos que saber como jóvenes? ¿Cuál es el documento? El único documento que se requiere para lo que es la emisión de voto es la cédula de identidad, físico, vigente y original, o con una excepción de que pueda ser tu cédula con un vencimiento máximo de 1 año, ¿no? Es el primer documento, bueno, con lo que tenemos que presentarnos ante la mesa, y el jurado, primero, desde qué hora va a cumplir su función como jurado electoral, sabemos, va a empezar desde las 6 de la mañana, ¿no? Antes de hay una etapa electoral también donde se está llevando lo que son las capacitaciones, lo que es sus juntas de organización para conformar sus mesas. Entonces eso también es parte de todo lo que es el proceso electoral. Ya en el día de las elecciones, como les decía, empieza desde las 6 de la mañana, ¿no? Con su cédula de identidad y su memorándum, presentándose ante al recinto electoral, y ahí empezamos con lo que es la instalación de mesa. Posterior a eso, eso va a llevar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Posterior a eso vamos a realizar lo que es ya la jornada de votación, las 8 horas de jornada que va a haber, que conlleva desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, ¿no? Y una siguiente etapa que va a ser el después de la votación, que le llamamos, que empieza desde las 16 horas para adelante, ¿no? Hasta que ya se vaya a dar lo que son los resultados preliminares de lo que son las votaciones. ¿Cuánto tiempo de preparación tienen los jurados electorales? Ya, en sí, desde la notificación de los jurados, van a tener todo ese tiempo hasta un día antes de las elecciones, es decir, ¿cuándo ha sido el sorteo de los jurados? Ha sido el 20 de febrero, ¿verdad? Entonces, hasta el 21 de marzo es que se va a llevar lo que son las capacitaciones. Los notarios anteriormente ya están realizando igual la notificación correspondiente a los jurados, así también les están preparando para lo que son sus capacitaciones. Es una capacitación que tienen que tener los jurados electorales, ¿no? Una capacitación, y ahí mismos también van a realizar lo que es su junta de organización, la conformación de mesas que tienen ellos. ¿Y qué represalias se tomarían si es que un ciudadano no emite su voto? ¿Cuáles son las consecuencias o, como ya por así decirlo, penitencias? Bueno, directamente vendrían a ser si un jurado no va a votar, un jurado o un ciudadano. Para ambos, para un jurado y para un ciudadano. Ya, bueno, si el ciudadano no va a votar estrictamente, si no va a 2 votaciones continuas, ahí sí tiene una sanción, ¿verdad? No va a poder, tiene una multa, ¿ya? Que ascienden a 1.500 bolivianos aproximadamente, ¿ya? Sí, el jurado electoral, ¿no? Sí, la multa de los jurados electorales por inasistencia es del 50% del salario básico, que equivale exactamente a 1.650 bolivianos. Y por ciudadano no votante es el 30%, que es más o menos 520 bolivianos, ¿no? Y además de que si no emite su voto por 2 veces, se les inhabilita del padrón electoral.
Muy aparte también que no van a poder hacer movimientos bancarios o algún tipo de administrativo, ¿no? Durante 90 días después de la elección, por lo que ese ciudadano no podría hacer alguna intercambio de moneda, ir al banco, realizar alguna transacción. Y viendo más la papeleta, casi siempre hablamos de gobernadores y alcaldes, pero ¿por qué es vital que elijamos bien a los asambleístas y concejales? ¿Qué rol tienen ellos? Ya, en el tema de lo que son los asambleístas, en el tema de asambleístas por territorio, estos son los que representan más que todo a una provincia o a una zona. Entonces la gente es la que vota directamente por la persona en sí. En el caso de lo que son los asambleístas por población, representan a lo que es todo el departamento, y en realidad la gente es lo que estamos votando más que todo por el partido político en este caso, ¿no? Y de acuerdo a esto también se va a distribuir lo que es sistema, se reparten, ¿no? los asambleístas por el sistema de escaños y demás. Muchas gracias. Agradecemos su aceptación a la invitación de venir al programa. Esperamos poderlos tener en unas próximas ocasiones, y después de esta entrevista nos vamos a un corte y volvemos con más. Gracias. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba, y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9.
Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10, debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Audífono. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu segundo día y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Y así volvemos de este pequeño corte, un día lleno de entrevistas, y vamos a seguir con más. Estamos acompañados de dos estudiantes de quinto semestre de la carrera de Contaduría Pública. Cher, por favor, ¿nos los podrías presentar? Claro que sí, ellos son Alexandra Ramos y Marcel Ticona. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos comentaron que nos van a hablar sobre los presupuestos, ¿no es así? Súper, entonces para empezar, ¿qué son los presupuestos y por qué estos son importantes para una empresa? Bueno, los presupuestos son una herramienta de planificación que nos ayudan a ver cuántas fuentes de ingreso vamos a percibir para posteriormente percibir todos los gastos que vamos a obtener. Además, esto es importante porque nos ayuda a poder gestionar todos los recursos y a proyectarlos hacia un futuro. Y en palabras simples para ustedes como estudiantes, ¿qué es el presupuesto financiero y el presupuesto económico? Porque es un tema que vamos a abarcar el día de hoy, ¿no? Bueno, primeramente empezando un poco por lo que son los presupuestos económicos, estos básicamente nos ayudan a medir la rentabilidad que va a tener una empresa. ¿A qué me refiero con rentabilidad? Ver si en un futuro vamos a tener utilidades o pérdidas en el mismo. Y esto va a ser en base a todos los ingresos y gastos que vamos a tener a lo largo del periodo. Bueno, a continuación sobre el presupuesto financiero nos ayuda a ver la liquidez que va a tener una empresa, es decir, toda la entrada, salida de dinero, en otras palabras, todo el movimiento de los recursos que tiene una empresa. Aquí es donde podemos ver mucho más el estado de flujos de caja para ver si una empresa tiene superávit o déficit. Claro, los dos súper importantes, pero empezaremos con el presupuesto económico. ¿Qué son los elementos principales que componen un presupuesto económico? Justamente este presupuesto económico va a hacer énfasis en los estados de resultados. Dentro de estos estados de resultados va a estar lo que son primeramente los ingresos que se van a medir mediante las ventas que hace una empresa, y en base a estos va a pronosticar hacia un futuro, digamos, qué gastos son importantes. En este caso, uno de los gastos más importantes que es para una empresa son los sueldos y salarios. Esos tienen que ser los gastos más importantes que tienen que dar una mayor importancia, y en base a eso va a ir desgregando todos sus ingresos a esos gastos. ¿Y qué? Ay, perdón que te corte, Cher, para seguir igual con esa respuesta. ¿Cuáles son los errores más comunes que se tienen a realizar un presupuesto económico? Justamente esto es porque primero no se toman en cuenta todos los gastos. Primero empiezan a gestionar los gastos que son menos importantes
y no los que realmente hacen que pueda operar como tal la empresa. Claro. Ahora sí, Cher, por favor, con tu Y pregunta. en base a estos errores que comenta la gente, ¿cuáles son las consecuencias igual más comunes que se ve cuando una empresa no planifica bien el presupuesto económico? Esto prácticamente acabaría catastrófico porque primero, sin personal no puedes hacer nada en tu empresa. Claro. Eso sería mayormente la mayor consecuencia de no hacerlo bien. Y el presupuesto, bueno, yéndonos un poquito más por el lado financiero, ¿se puede aplicar en hogares? Sí, claramente. Porque el económico sí se aplica a diario, ¿no? Pero el financiero, ¿se puede aplicar en los hogares? Sí, es para ver cuánta liquidez puede tener una familia en base, como habíamos mencionado, el presupuesto es una herramienta de planificación para ver cuántas fuentes de ingreso va a tener. Por ejemplo, en una familia, papá y la mamá si trabajan, son 2 fuentes de ingreso. Claro. Y en base a eso van a presupuestar todos los gastos, comida, servicios básicos, si viven en un alquiler, el alquiler, si tienen hijos, la educación, ropa, comida, etc. O sea, es un ámbito que abarca muchas cosas, no simplemente en el ámbito laboral, sino cotidiano. ¿Y qué herramientas o métodos se utilizan para poder hacer un buen proceso financiero? Como ya había mencionado, esto abarca el estado de flujos de caja, donde podemos ver 3 tipos de actividades: actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiamiento. En la actividad de operación podemos ver todas las operaciones que realiza la empresa, y la inversión es todos los préstamos que tiene una empresa. Y luego esas inversiones vamos a proyectar con lo financiamiento, es decir, qué va a comprar la empresa para que pueda funcionar. Por ejemplo, vehículos, terrenos. Para abarcar. ¿Y cuál es por así decirlo, el primer paso que debería hacer una empresa para tener todos estos presupuestos financieros o ya sean económicos? O sea, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Bueno, un poco respondiendo a esta pregunta, estos presupuestos mayormente se van a basar en datos históricos. Para eso existen otros tipos de presupuestos. Por ejemplo, a lo que se refiere usted, ¿qué se necesita para empezar? Eso se le llama como un presupuesto bajo cero, que ahí recién va a estar haciendo todas sus compras y ventas, y en base a eso, después pasado de un año, ahí recién va a poder presupuestar lo que hablábamos mi compañero y yo, el financiero y el económico. ¿Qué es el presupuesto bajo cero? Si nos puede explicar, para los que no entendemos y no pertenecemos al área tampoco. Es un presupuesto que se realiza, como su nombre lo indica, desde cero. Una cosa que no hemos mencionado es que el presupuesto se debe realizar un año anterior en las empresas públicas. Y el presupuesto bajo cero es hacer todo de cero. No se basan en los datos históricos, sino cada área tiene que realizar su presupuesto. Es decir, qué ingresos va a tener y en qué va a gastar. Ya. ¿Y ustedes creen que en Bolivia las pequeñas y medianas empresas hacen un buen uso del presupuesto financiero o todavía son un poco deficientes? Un poco respondiendo a esa pregunta, mayormente no se enfocan en eso del presupuesto porque es en lo que mayormente fallan. Incluso este tipo de presupuestos se manejan en el sector público, en donde estos presupuestos ya son planeados hace un año y mayormente no se lo cumplen por mayor burocracia más que nada. Porque vemos ahí, por ejemplo, que activan cargos, por ejemplo, en un sector público en donde no son necesarios y entonces gastan más recursos de lo debido. Es por eso que, digamos, hacemos énfasis en esto de poder presupuestar lo que es necesario en una empresa. Cher, por favor. Bueno, esto es una pregunta un poco más personal, por así decirlo. Ya que ustedes tienen la experiencia siendo jóvenes que estudian contaduría pública, ¿creen que es importante que los jóvenes actuales sepan sobre presupuesto y en qué les ayudaría en un futuro? Porque por experiencia propia, digamos, les digo yo que no sabría si quisiera abrir un emprendimiento o tener una empresa, es algo que yo no podría porque no tengo estos conocimientos básicos. Claramente es importante, ya que el presupuesto nos ayuda a planificar todas las fuentes de ingreso que podemos obtener, y aquí es donde entran los 2 puntos presupuestarios que hablamos sobre el económico, ya que mencionamos la rentabilidad, y el presupuestario financiero es donde hablamos la liquidez que va a tener.
Y un poco así, ya llevándolo a lo cotidiano, por ejemplo, este tipo de presupuestos, aunque no lo crean, ya lo manejamos. En el caso, por ejemplo, del presupuesto financiero, todos lo llevamos, todos los estudiantes actualmente lo llevamos aunque no lo queramos, porque nosotros planeamos, por ejemplo, capaz nuestras salidas que vamos a tener durante toda la semana o nuestro fin de semana. Eso tú estás presupuestando o incluso calculas ya la mesada que te va a dar, por ejemplo, tus padres, y no sé, ya vas a decir, en esto puedo gastar, por ejemplo, en una salida o en tal comida. ¿Eso también abarca el transporte? Perdón. Claro, abarca todo tipo. Súper, y no es siguiendo los que estábamos enfocándonos mucho en los jóvenes, ¿qué herramientas son muy útiles para realizar estos presupuestos financieros? ¿Qué nos ayudaría? Quizás una inteligencia artificial. O a organizar. Bueno, más que nada, lo más importante es ver qué gastos son necesarios para ti, el uso a diario. Por ejemplo, nos comentaba aquí de que, por ejemplo, del transporte. El transporte es necesario para todas las semanas. Entonces tú vas presupuestando cuánto dinero vas a gastar a medida del tiempo. Argumentando en esto, es una herramienta que nos ayuda a planificar en base a nuestros ingresos. Es decir, sin nuestros ingresos no podemos presupuestar nuestros gastos, porque no tenemos esa fuente de ingreso. Claro, y ya como para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendaciones les darían a las empresas pequeñas que todavía no tienen una gran idea de cómo hacer estos presupuestos? ¿Cómo se podrían apoyar o de quién se podrían apoyar para realizar estos mismos? Si no estoy mal, hay especialistas que se dedican a hacer presupuestos. Y eso sería, porque nos habían mencionado que las empresas no le dan tanta importancia a los presupuestos como debería serlo, porque es una herramienta muy esencial para una empresa. Y bueno, les agradecemos una vez más, queridos compañeros, por haber asistido y por habernos resuelto todas nuestras dudas. Esperamos verlos más adelante en otra entrevista. Volvemos de un pequeño corte. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Yo sí pude. Audífono, autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu
Segundo día y ya llegas 1 minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Siempre. Y volvemos de esta pequeña pausa y tenemos algo un poco más interesante. Estamos con el flash de farándula. Chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo están, chicas? Luciana, Cher. Muy bien, gracias, chicas. Qué bonito tenerlos otra vez aquí, estar juntos. Claro que sí, ahora sí vamos a empezar con el tema de las noticias y farándulas. Empezamos contigo, Pablito, ¿qué te parece? Claro que sí. Bueno, chicas, yo les comento que Bonnie Lobby estuvo en una polémica reciente en el último partido entre Always Ready y Bolívar, donde Bonnie Lobby había entrado después de finalizar el partido, había entrado a gritarles a los jugadores, a pegarse con los jugadores de Bolívar. Se dice que el artista boliviano había estado trabajando como publicista de Always Ready, ya que hace unas semanas atrás Bonnie Lobby lo estaban votando de Bolivia, estaba dando su query para que puedan votarlo, y ahora estaba envuelto en otra polémica con el club Always Ready. Luego de eso, el pasado domingo, cuando Bolívar salió campeón, salieron a declarar diferentes jugadores de Bolívar diciéndole que Bonnie Lobby la tiene adentro, y después otras cosas más hirientes como que Bonnie Lobby no es un artista y que Bonnie Lobby debería irse y no opinar de fútbol porque solo es un artista más. Y eso, chicas. Uy, son términos muy fuertes, la verdad, que usaron los futbolistas. Ahí sí que no se cohibieron de nada, sin un pelo en la lengua. Bueno, no, a ver, esperemos que Bonnie Lobby no se vuelva a meter en alguna otra polémica más adelante, porque creo que es suficiente. Sí, está con muchas polémicas en el último mes. Pero creo que ya se está justificando mucho, o sea, no sé. De hecho, hoy ya salió a declarar diciendo de que al técnico de la selección, diciéndole que no sirve para nada y que debería haber convocado a Marcelo Martins. No, qué increíble, chico. Un poco metido. Sí. Pero bueno, esas son mis noticias. Vamos con tus noticias, ¿vale? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, chicos, yo les voy a hablar de la velada de Ibai que se realiza en España. Yo creo que todos la conocen. Se realizará el 25 de julio en el Estadio La Cartuja en Sevilla. Bueno, ayer salió la presentación de los boxeadores, no sé cómo decirles. Sí, boxeadores. Streamers, tiktokers. La verdad, a mí me gustó mucho porque yo conozco a la mayoría, pero vi muchas personas que estaban en el live o subieron videos que decían que no los conocían, pero yo los conocí, o sea, diré yo, soy muy fan de varios. Por ejemplo, de Fernanfloo, que creo que todos lo conocen. Fernanfloo. A mí me gusta mucho Plex o Fabiana Sevillano, pero creo que son más tiktokers, ¿no? Porque mi hermano no los conoce, mi hermano me dijo, ay, no me gustó. Claro, de hecho, yo igual estuve viendo, The Gref es youtuber, Angie Velasco, que es una youtuber argentina. Junto con quién va a pelear, con la puertorriqueña. Alondra. Me confundo mucho con Alondra y Ray. Van a estar igual dos colegas periodistas, Edu Aguirre y
Edu Pons, creo que es, no recuerdo muy bien. A ellos no los conozco. Gastón Edul, Exacto, Edul, sí. él. Ellos Son no- dos periodistas Creo que van a que pelear. es una velada muy, bueno, no sé si interesante, sino que es una velada que va a tener muchas visualizaciones, yo creo, porque Claro que la sí. mayoría de las veladas anteriores, creo que obviamente habían streamers, pero no eran tan conocidos. Como dice Vale, es la mayoría de los que van a pelear en esta velada son conocidos streamers que si bien no consumes mucho su contenido en vivo, yo creo que en algún momento sí te salió algún clip o algún momento de estas personas en TikTok. Entonces yo creo que más por eso sí va a estar con Un poco bastante interesante, ¿no? con bastante relevancia. Claro que sí. ¿Tú, Lu, ¿Tú qué conoces tal? alguno de los que va a pelear en la velada? No, chicos, solo a Rivers. Solo a Rivers. He visto varios clips en el cual ella va a pelear con... Ay, Roro. Ella. Sí, Igual va a sí. estar Litkila. Y Kiki. Litkila. Litkila es Es uno de mis verdad. cantantes favoritos. favoritas, así que igual por eso estoy Muy emocionada. muy emocionada. a Pero estar fuera muy de bueno. eso, no sé si anunciaron el hecho de que va a haber algún artista, en el artista cantante. Como creo, que para abrir el show. para abrir el Claro. show Creo o que aún para no lo los avisaron. para los, no sé si se les dice descansos en el, bueno, en los Medio tiempo. exacto, en medio tiempo, porque habían muchos artistas súper conocidos en veladas Claro. anteriores. Como de la Rose estuvo en la anterior velada, ¿no? ¿En serio? Un año No, estuvo no. Milo J y Nicki Nicole, ¿verdad? Y Duki también. Sí. Pero igual con alguno de los chicos, de los streamers, TikTokers, puede entrar un cantante, ¿no? Que ellos llamen o que contraten, la verdad no sé muy bien. Pero bueno, vale, ya continuando con las noticias. Lucianita, por favor, si nos puedes comentar tu noticia. Claro que sí, chicos, yo estoy más con los conciertos, ya que como sabrán este año se dijo que Bolivia, bueno, La Paz y Bolivia también, está teniendo muchos conciertos. Una avalancha de Sí, conciertos, está increíbles. llena la agenda. Bueno, empezamos con la banda Rata Blanca, que es la legendaria banda de heavy metal, la cual se va a presentar este viernes 13 de marzo a las 19 horas en el Teatro al Aire Libre. Las entradas siguen disponibles. También seguimos con la otra banda, que es No Te Va a Gustar, que es la banda uruguaya, llega con su gira internacional el sábado 14 de marzo, de igual manera a las 19 horas en el Teatro al Aire Libre. Y para amantes del folclore están los Cori Guairas y Grupo Coca. Se presentarán este viernes a las 20 horas en el Teatro 16 de julio. Y también hay homenajes al folclore boliviano, que se realizarán el sábado 14 de marzo desde las 20 horas en el Alexander Coffee de San Miguel. Será de entrada libre. Y también tenemos como siempre a Bafo Paz, un ballet folclórico de La Paz que representará un espectáculo el sábado 14 de marzo a las 19 horas en el espacio Q Inti. Y Lu, tal vez para aumentar, yo escuché que, vi que van a llegar un grupo más, que es Fuerza Régida, ¿verdad? Ah, sí. Claro, Y Arcángel. Fuerza Régida. Claro. Sí, Es el- estamos llenos de de conciertos, artistas, ¿no? sí. Casu también, pero ya en agosto. Cierto. Claro que sí. Y va a haber ese, ¿cómo es Cher? ¿De trap? Cereo. Trap House. Eso mismo. Es un concierto en el que van a estar 3 artistas argentinos, de trap argentino, Cereo, Neopistea y Kea. Entonces, para los que les gusta el trap, ahí pueden Súper buscar bien. sus entraditas y estar atentos. Claro que sí. Pero Igual bueno, les estaremos chicos, avisando. llegamos al final de la revista. Fue un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Adiós.